¿Qué son las drogas? Las drogas son sustancias que cuando se introducen en el organismo actúan sobre el sistema nervioso central. Esto provoca cambios que pueden afectar a la conducta, el estado de ánimo o la percepción. En este caso estaremos hablando sobre el cannabis. Desde el año 2012 a la fecha, hemos oído hablar mucho en los medios de comunicación sobre la legalización de la marihuana en el mundo. Escritores, políticos, organizaciones internacionales y la sociedad civil han empezado a levantar las voces, ya sea apoyando dicha legalización o rechazándola. De ahí el interés por realizar el presente proyecto, al ser un tema actual y que consideramos atañe a toda la sociedad. ¿Qué onda? Muy buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Soy Juan Manuel Macías. Maximiliano Martínez. ¿Tienes alguna experiencia con la marihuana? Sí, he tenido bastantes, la verdad es que sí, pues llevo pues rato fumando, ¿no? Quemando, como diría toda la banda. Y pues sí, verdaderamente han sido experiencias, unas buenas, otras malas, pero de todo. Sí, llevo ya un par de años, unos 2 años fumando de uso recreativo. Ok. ¿Qué opinas acerca de la marihuana como en un uso recreativo? En un uso recreativo lo veo bien porque verdaderamente considero que es una sustancia que no genera violencia en cuanto a su uso recreativo. Se podría pues debatir un poco en cuanto a lo que viene siendo su uso comercial, por lo que tiene que ver los temas del narcotráfico y todo eso, pero recreativamente yo nunca me he embroncado con alguien que esté bajo los efectos, yo nunca me he puesto de manera como para hacer algún altercamiento o alguna cosa de esas, o como para estar como violento, ¿no? De esa manera. Entonces, pues, comparándolo con otras sustancias que pues incluso son legales, como por ejemplo el alcohol, siento que sí se queda un poco más superior la marihuana porque simple y sencillamente se brinca ese punto de violencia, ¿no? Siento que no está mal, siento que como todo, cada cosa que hagan las personas pues es bajo su responsabilidad, pero en cuanto a la marihuana está muy bien porque pues no, a comparación de otras cosas, la verdad es que pues el tabaco, el alcohol y eso te daña mucho más. Ok. ¿Cuál es tu opinión breve de que se vaya a despenalizar la marihuana? Yo estoy muy a favor porque despenalizar o legalizar. Despenalizar, pues estoy muy a favor porque verdaderamente considero que es una problemática que por ejemplo la policía municipal se ponga a molestar, por decirlo de esa manera, a jóvenes que únicamente están utilizando una sustancia para su uso recreativo con la cual no están generando ningún problema, ninguna problemática, en lugar de que se pongan a revisar verdaderamente a los criminales o delincuentes que pues están a la orden del día en cualquier calle prácticamente. Para mí siento que sería un gran punto y para todo México porque es muchísimo dinero el que se puede sacar si la regulariza el gobierno, es mucho dinero de impuestos y de calidad, controles de calidad que se pondrían. Entonces se puede sacar dinero y aparte que se combatiría pues directamente al narcotráfico porque no tendrían que estar las personas que consumen yendo a comprar y arriesgando su vida. A pesar de su connotación como tema tabú, podemos recolectar mucha información de manera empírica sobre la marihuana. Hay mucha gente que la consume día a día, pero ahora haremos un análisis sobre la postura política en la que se encuentra la droga y hablaremos sobre los efectos que tiene en la salud. Expertos en el tema nos brindarán más información sobre la droga. El tema de la marihuana y sus efectos sociales realmente entra en discusión en México en los 80s, 70s, 80s, cuando se vuelve uno de los principales productos de exportación del narcotráfico mexicano hacia Estados Unidos. De hecho, hay una historia curiosa que he escuchado de mis profesores de la universidad de historia, que hay una teoría entre historiadores que el narcotráfico moderno en México empieza en el Porfiriato, cuando Porfirio Díaz empieza la persecución a comunidades chinas que habían venido a México a construir los ferrocarriles. Porfirio Díaz los empuja hacia la zona dorada, que es la zona entre Sinaloa, Chihuahua y Durango, que es una zona muy fértil, y ahí estas comunidades chinas empiezan a crecer opio, que es una planta de la cual se extraen los opioides y muchas drogas psicoactivas,
Entonces empiezan a crecer el opio y muchos granjeros mexicanos o rancheros empiezan a ver el potencial, ¿no?, económico que viene de esta planta y empiezan a exportarla hacia Estados Unidos, a crecerla y exportarla hacia Estados Unidos. De ahí empiezan a tener más solvencia económica y se empiezan a meter a otros mercados y a otros productos, y entre ellos está la marihuana. Y ahí es donde empieza la producción y exportación de marihuana, ¿no? Y ya de ahí nace lo que hoy se conoce como el narcotráfico, ¿no? Entonces aquí es cuando entra la marihuana a la discusión del país, pues, y casi desde que entra con un tema de un estigma social, pues, o sea, al final se ve a la marihuana como una droga, como algo malo, y luego entra como un delito, ¿no? El tener, el consumir, el vender es un delito, y eres un delincuente si la tienes, y eres un drogadicto, y eres escoria social, pues. En ese tiempo el sistema penal funcionaba como un sistema penal inquisitivo. Básicamente tú eres culpable hasta que pruebes lo contrario. Entonces esa mentalidad jurídica que se tenía hacia el crimen, hacia el delito, y el estigma social que había atrás de la marihuana y de las drogas en general, pero particularmente la marihuana, crearon una toxicidad jurídica alrededor de eso, pues. O sea, veías a un chavo con un churro de marihuana en la calle que no le está haciendo daño a nadie, lo arrestas, lo golpeas, lo procesas, haces un proceso rápido porque pues un policía te vio con el churro, tienes marihuana en tu sistema, y vas a la cárcel. Vas a la cárcel 5, 6, 7 años por posesión. Y en la cárcel, porque el sistema penal mexicano está muy complicado, por decirlo de cierta manera, en la cárcel te ves involucrado ya en temas un poco más densos, un poco más gruesos, un poco más fuertes. Tú estás criminalizando algo que al final de cuentas no le hace daño a nadie. Entonces esta mentalidad jurídica y esta toxicidad jurídica que había alrededor de esto tuvo que cambiar. Y hubo varias discusiones al respecto en los últimos años, varias propuestas de ley, pero no había pasado nada hasta el año pasado. En verano del año pasado, la ministra Norma Piña de la Suprema Corte de Justicia de la Nación agarra esta falta de discusión jurídica verdadera alrededor de la marihuana y de sus efectos sociales, y promueve en la Corte una discusión alrededor de una declaratoria de inconstitucionalidad respecto a 5 artículos de la Ley General de Salud, los cuales básicamente, o sea, sirven como el fundamento para la completa prohibición de la marihuana. La ministra Piña, entre otras cosas, propone que estás incurriendo en una violación al derecho de la libre desarrollo de la personalidad. Yo como persona, yo puedo decir lo que yo hago con mi propio cuerpo, ¿no? Eso es un poco lo argumentaba la ministra Piña, que la Constitución busca velar estos argumentos, estos derechos, y la Ley General de Salud, al volver completamente ilegal la marihuana, está incurriendo en esos derechos, ¿no? Entonces se va al pleno de la Corte y la Corte vota 8 votos a favor, 3 en contra, y pasa la declaratoria de inconstitucionalidad. Entonces, a partir de verano del año pasado, ya se tiene como inconstitucional el que la marihuana sea ilegal. Y el que se penaliza, ¿no? El que yo tenga un churro y se me manda a la cárcel, pues. Entonces, evidentemente, estamos hablando del poder jurídico, poder judicial. Entonces, no existe todavía una estructura de Estado para proteger esto. Simplemente está la idea, el concepto jurídico, la jurisprudencia allá afuera de que no es constitucional la ilegalidad de la marihuana, lo cual sirve para muchas cosas. Si yo promuevo un amparo, ya puedo argumentar que existe este precedente. Tanto así que inclusive la COFEPRIS ya empezó a partir de esos momentos a sacar autorizaciones para el autoconsumo y de la marihuana, que eran limitados hasta cierto punto y muy complicados de conseguir, pero ya existían, pues ya era como las primeras semillas de la legalización. El proyecto se manda al Congreso para ya regularizar la marihuana. El Congreso pidió 3 prórrogas diferentes para extender su plazo para la regularización, y ya había muchos que ya nos estamos dando por vencidos, ya no creíamos que hubiera pronto esa discusión real, ¿no? Pues nos agarró un poco de sorpresa que el pasado 28 de noviembre la Cámara de Diputados por fin ya promulga el decreto de expedición de lo que llama la Ley Federal de Regulación de Cannabis, que es ya la ley que va a sustentar la comercialización y el crear el mecanismo de mercado alrededor de la cannabis ya legal, para uso tanto lúdico como medicinal. Bueno, algo muy curioso es, normalmente en este tipo de discusiones sociales que tienen mucha trascendencia, como es la marihuana, como lo es en su caso también el aborto, como lo fue en su momento el matrimonio igualitario,
es que cuando estás hablando de delitos, o cosas o actividades que antes eran consideradas delitos, lo primero que suele pasar es la despenalización. Es decir, la Corte declara que no se te puede castigar por ciertas actividades, porque normalmente tiene un trasfondo de derechos humanos o hay mucha controversia entre los afectados, quién es la verdadera víctima, ¿no? Entonces, lo primero que suele pasar es la despenalización. La actividad sigue siendo un delito. El cometerla sigue siendo un delito. Se te puede procesar jurídicamente por esa actividad, pero ya no se te puede castigar, ya no es punible. Regularmente es lo que pasa primero. La diferencia de eso y la legalización es que la legalización ya vuelve legal la actividad, ya no es un delito, ya se puede realizar y el Estado puede proporcionar medidas para que tú puedas realizar dicha actividad, ¿no? Y esa es la diferencia trascendental entre ambas cosas, la despenalización y la legalización. Normalmente va primero la despenalización y después de una discusión en el Congreso va la legalización. En este aspecto fueron casi mano y mano, fueron casi al mismo tiempo las dos cosas. Digo, la legalización no se implementó hasta un año después, pero la discusión hacia la legalización empezó al mismo tiempo que hacia la despenalización. Pues fue todo mano y mano y la Corte cuando resuelve la declaración de inconstitucionalidad le dice al Congreso, tú ya tienes que legalizarla, pues. No se puede quedar en el tema de la despenalización. Entonces, esa es la diferencia entre ambas cosas. Ya luego entra el tema de la regulación, que la regulación es el Estado mismo imponiendo, diciendo, ok, ya es legal hacer esto, bueno, hay que regularlo, hay que poner parámetros para cómo se va a hacer, hasta qué punto es legal, cuánto es legal, cómo es legal. Entonces ya están entrando el tema de regularización. El día 28 de noviembre del 2022, la Cámara de Diputados pasa la declaración de expedición de la Ley Federal de Regulación de la Cannabis, que ya es la ley que va a sentar las bases para la mecanización estatal de la legalización, ¿no? Es decir, va a ayudar a construir la estructura que el Estado va a tener hacia la cannabis. Entonces ya es legal, ya va a ser legal, pero no va a ser evidentemente completamente abierto. No vas a poder hacer lo que quieras con eso. Va a haber regulación por parte del Estado y para eso existe esta ley federal, o va a existir esta ley federal. Evidentemente tiene que pasar todavía el Senado, a ser aprobada por el Senado y luego tiene que ser promulgada por el presidente de la República. Pero ya fue el primer paso, pues ya estamos al primer paso de 3 pasos importantes que tienen que pasar. Estoy casi seguro que va a pasar la Cámara de Senadores. Normalmente votan muy igual en este sexenio y pues habrá que ver qué tendrá que decidir el presidente al respecto. Pero lo más importante que se extrae de esta ley o de esta propuesta de ley es el punto de que sí va a haber todavía una autorización. Ahora, no está claro si va a seguir siendo la COFEPRIS o si va a ser la Comisión Nacional de Adicción o qué órgano va a ser. La Secretaría de Salud también podría ser, por ejemplo. ¿Qué órgano va a ser el que emite esta autorización? Pero va a haber diferentes tipos de autorizaciones, principalmente para el consumo, el transporte y la producción. Y va a haber ciertos tipos de autorizaciones de ciertos niveles y diferentes costos para diferentes cosas. Y lo particular es que se reformó también el Código Penal Federal para que el delito en torno a la marihuana ya no sea el simple consumo o el tenerlo, ¿no? La posesión, sino que ahora es tenerlo, producirlo, transportarlo, distribuirlo sin la autorización. Entonces, si no tienes esta autorización ya es un delito. Sigue habiendo delitos en torno a la marihuana, pero ya no tantos y ya se puede consumir. De hecho, se entiende conforme a la reforma al Código Penal, que si yo tengo 5 kilogramos de marihuana psicoactiva, estoy usándola para la producción o la comercialización, no para consumo propio, porque pues como que el legislador entiende de que quién tiene 5 kilos de marihuana para consumirla en un momento, ¿no? Entonces, un policía me puede parar y si yo tengo 6 kilos de marihuana psicoactiva, el policía va a entender que yo la estoy tratando de vender, me va a pedir mi autorización. O sea, antes, con que me viera con marihuana, ya me detenía. Ahora me ve con marihuana, me va a pedir mi autorización y si no tengo la autorización, ahí ya incurro en el delito. Si sí lo tuviera, ya me deja ir. Si no lo tengo, ahí incurro en el delito. Entonces, ahí es hacia donde está tendiendo el Estado mexicano en tema de la regularización de la marihuana, ¿no? La legalización y regulación de la marihuana trae consigo varias repercusiones, no solo sociales, a un nivel individual y colectivo. También estás extrayendo de las calles delitos, estás disminuyendo la capacidad y el poder fáctico que tiene el narcotráfico.
le estás quitando parte de su mercado al narcotraficante y lo estás volviendo legal, pues. Porque el volver algo ilegal tiende a empujarlo hacia el mercado negro, que es lo que es exactamente el narcotráfico. Ahora lo estás sacando al mercado negro, lo estás metiendo al mercado regular, lo estás regularizando, entonces le estás quitando cierta capacidad o ejercicio sobre la marihuana que tiene el narcotráfico. Y ahora lo estás dando a empresas, lo estás dando a empresarios, a productores, a granjeros, por ejemplo, a rancheros, agricultores mexicanos. Tú estás introduciendo lo que antes era una droga dañina que criminalizabas en un producto más, en parte de un mercado, del impulso de un mercado, pues. No solo eso, ya estás cobrando impuestos. Pues evidentemente el hecho de que haya permisos y que haya mercados regulados, que haya concesiones o que haya licencias, por ejemplo, para poner una tienda de marihuana, tú vas a cobrar impuestos de eso. Pues ya estás introduciendo de algo que antes era un delito y que tú estabas gastando recursos naturales en combatirlo, recursos económicos, perdón, en combatirlo. Ahora estás generando recursos económicos para el Estado en impuestos y en pagos, ¿no? Entonces hay bastantes repercusiones que existen fuera de lo social. Está el tema de las demás drogas, pues. O sea, muchas veces el argumento en contra de la legalización de la marihuana es donde para. Que vamos a legalizar la cocaína, la heroína. Hay diversas opiniones al respecto. Hay quienes opinan que sí, se debería legalizar las drogas en general y regularizarlas, ¿no? Como lo es la marihuana. Con la marihuana. Hay quienes dicen que no, que son las drogas naturales. Que por ejemplo ahí ya podrían entrar cuestiones como los hongos o el peyote. Y que las drogas químicas como son la cocaína, la metanfetamina, la heroína, que esas se mantengan al margen, pues. O sea, yo creo que sería muy absurdo de mi parte tratar de hacer una predicción de lo que va a pasar al respecto, porque pues las cosas cambian mucho. Lo que sí podría decir es que habría que ver qué es la tendencia mundial, pues. Porque, como dije al principio, el tema de la marihuana en México nace de una tendencia mundial hacia la legalización, pues. Entonces creo que habría que ver cuál es la tendencia mundial. Un estudio de derechos humanos, o sea, si yo como ser humano tengo derecho a hacer completamente lo que yo quiero con mi cuerpo, pues también. O sea, ¿puedo meterme cocaína? ¿Es mi derecho meterme cocaína? ¿Es mi derecho meterme metanfetamina? ¿Es mi derecho meterme marihuana? ¿Porque es mi cuerpo? ¿O si hay un punto donde el Estado ya se puede meter y decir no, eso ya no es legal que te metas, pues? Entonces, o sea, es muy interesante la discusión. Creo que la discusión de la marihuana abre las puertas para la discusión sobre otras drogas, pero creo que es un poco absurdo que cualquier persona trate de predecir lo que podría pasar. Es cierto que la población tiene opiniones polarizantes en el tema de la marihuana, y es importante formar nuestra propia postura sobre lo que creemos correcto al querer legalizar una droga tan influyente como esta. Pero sin importar la postura política que tengas sobre el cannabis, es un hecho que la droga tiene sus ventajas y desventajas, y la discusión sobre estas es muy relevante al momento de tratar un tema de esta magnitud. Soy Alfredo Aguiar Aguirre. Ok, ¿a qué te dedicas? Soy médico y también soy maestro. Ok, trabajas aquí en la UNIVA, ¿no? Sí, trabajo aquí en la universidad voy a cumplir 10 años. En el área de Ciencias de la Salud, en el Departamento de Medicina. Ok, va. ¿Tienes algún tipo de relación con la marihuana? Pues sí, el conocimiento de los efectos o de la droga, sí. ¿Y como más personal has tenido experiencias con ella o no? No, okay. Nunca he tenido experiencia. Tengo amistades, tengo alumnos, tengo de todo, pero no realmente yo experiencia propia. Rápidamente, no tan rápido, sino ¿me podrías platicar como qué efectos son los que médicamente causa la marihuana? Es médicamente, o sea, las cosas a favor. A favor y en contra, ¿cuáles son como? Ok, lo que es pues la marihuana es un tetrahidrocannabinol, o sea, es una droga que se puede dividir en subunidades, por así decirlo, ¿no? En donde la marihuana tiene las cosas a favor o los pros, que podría ser que te sirva como algo para evitar convulsiones, te puede servir para evitar lo que es la náusea o para incrementar el apetito. Entonces, en sí, la marihuana se podría utilizar, por ejemplo, para el tratamiento
para personas que están en estado de inanición o que no tienen mucho apetito por enfermedades como es el SIDA o algún tipo de cáncer, este fármaco te podría servir para aumentarles el apetito y también te ayudaría, por ejemplo, en los pacientes con cáncer, a evitar el reflejo de la náusea, que es algo que normalmente se acompaña mucho en los pacientes con cáncer, porque tienen tratamientos agresivos, quimioterapias o radioterapias que pueden ocasionar como efecto adverso la náusea. Es como anticonvulsivante, se está utilizando mucho. ¿Para qué? Pues para bloquear lo que son, o para trastornos en donde se presentan convulsiones de mucha repetición y que a lo mejor tenemos fármacos que por sus efectos adversos no se puede dar con tanta repetición, los anticonvulsivantes. En contra, ¿qué tenemos? Que creo que se usa de una forma desregularizada, en donde nos puede llevar a, si se presenta, por ejemplo, lo consumen en jóvenes, hablamos de menos de 18 años, puede incrementar alteraciones en la memoria, en, un ejemplo, alteraciones de concentración, o sea que la persona, le cueste más trabajo concentrarse, porque muchos dirían, con la marihuana yo puedo mejorar mi concentración. ¿Por qué pasa eso? Porque yo conozco muchas personas, incluso adultos mayores de 25 años, que dicen que la marihuana les ayuda como a aumentar su concentración, porque médicamente no es confactible. No es que llegue a aumentar. Lo que pasa es que tú, al consumir lo que es la marihuana, deja de importarte lo que está a tu alrededor. ¿Como que lo inhibes? Como que si lo inhibieras, Okay. ¿no? Entonces, hasta cierto punto, al evitar tu exterior, por así decirlo, tú te enfocas más en lo que estás queriendo ver, ¿no? Entonces, si a lo mejor estás viendo alguna película, estás escuchando algo, además, como que tú dices o sientes, inclusive se dicen los pacientes que escuchan mejor o pueden percatarse mejor de ciertos colores o de ciertos sonidos. Como si lo vivieran más vivido. Como si estuviera más vivido, o sea, como si viéramos nosotros un animal, es como si lo vieras a más detalle, pero realmente es porque te estás, por así decirlo, desconectando. Realmente la marihuana no te va a causar alucinaciones. Sí. La marihuana no te va a causar, como muchos dirían, una depresión como tal. Sin embargo, la marihuana te va a llevar a una falta de concentración hacia tu exterior, y a lo mejor siente la persona un aumento de concentración hacia lo que está viendo, escuchando o viviendo. Pero a fin de cuentas, pues te va a dar alteraciones en la memoria o en la cuestión cognitiva, ¿no? Okay. Entonces, el uso constante de lo que es la marihuana te va a llevar a un deterioro. Okay. Esto, si lo hablamos cerebralmente. Si lo hablo pulmonarmente, por ejemplo, en lo que es la marihuana, sí, que más frecuentemente se consume en cigarrillo, pues como le llaman, sí, gallos les dicen. Sí, ok. En gallos o demás, pues también vas a tener un daño a nivel pulmonar, ¿no? O sea, vas a ser más propenso a tener cuadros de bronquitis, okay, o cuadros infecciosos. Dicen que la marihuana, hay como un cierto sesgo, que dicen que la marihuana no afecta al pulmón, que porque el humo es menos dañino, pero pues me imagino que es lo mismo, porque es humo y hay una reacción. Son irritantes, o sea, muchos dirían, si yo comparo un cigarrillo, o sea, que tiene más de 300 sustancias tóxicas, con uno de marihuana, o sea, comparando así como que un cigarrillo de marihuana con un cigarrillo comercial, uh-huh, pues a lo mejor sí es más dañino el comercial, okay, porque tiene alquitranes y otras sustancias que a fin de cuentas es veneno, sí, para el organismo, pero no significa que porque esto sea más dañino, esto deje de serlo. O sea, si lo comparo, los dos te causan daño. Un cigarrillo está más estudiado, tiene más años, por así decirlo, de uso permitido, entonces obviamente nos causa o tenemos lesiones más relacionadas al consumo del tabaco.
Okay. Con la marihuana realmente es algo que es nuevo, o sea, y no digo nuevo de este año, o sea, nuevo de 20 años, a lo mejor, más o menos, ¿no? O sea, pero es nuevo ¿en qué sentido? En que inclusive en el año en el que vivimos no está legalizado para su uso médico aquí en México. Según yo, para el médico sí estaba permitido. Hay algunos casos, necesitas receta especial y son casos muy indicados. O sea, no es de que yo como médico te vaya a decir de que, ¿sabes qué? Vas a consumir Dronabinol, que ese es el fármaco, un ejemplo que se puede conseguir. En Estados Unidos, en cambio, o sea, ya en el 50% de lo que es el país prácticamente ya es de uso legalizado. Sí. Inclusive ya pueden, por así decirlo, cargarlo consigo, pues, ¿no? Con justificación médica o no. Aquí en México, si tú vas en la calle y alguien te agarra y tú traes tu gallo o tu marihuana sola o demás, podrá decir medio mundo que ya se está permitido médicamente, siempre vas a tener problema. Okay. ¿No? O sea, entonces si fuera algo que está regularizado realmente, pues es algo que no tendría por qué causarte problemas legales. Y es algo que aquí en México, tendrías que, siempre te va a causar problemas. Ok, digo, siguiéndonos por como mismo hilo, ahorita ya es muy reciente que se acaba de aprobar la despenalización de la marihuana, permitida, y creo que entra en favor a partir del 1 de enero, del cambio de año. ¿Cuál es tu opinión acerca de que se despenalice para un uso regular? Y después de eso, si se llegara a regularizar, ¿cuáles serían las implicaciones? Mira, yo creo que la marihuana es algo que obviamente va a traer cosas útiles, la despenalización y el que se pueda regularizar. Uno, porque va a ser algo más, por así decirlo, es como el cigarrillo, controlado, que se pueda controlar la venta-consumo. ¿A qué me refiero esto? Económicamente creo que ayudaría. Hablando económicamente, el cigarrillo es uno de los peores males que podemos tener. Sí. Pero es una industria que trae mucho flujo de dinero, ¿no? O sea, por el impuesto que le pongan, costarán, ahorita no fumo, entonces estará en 70 pesos, no sé cuántos estén los cigarrillos. Están en 63 pesos y van a subir a 69 el año que viene. Ok, entonces, y aún así, y aunque le pongan las estampitas por Secretaría de Salud del que se está muriendo, de la imagen más horrible que puedas imaginar, sí, se sigue vendiendo. Sí. Entonces yo digo, con la marihuana pasaría más o menos algo, pero a lo mejor estaría más controlado el hecho de ya no ser algo que se oculte o que se tenga el tabú de ser algo malo. Yo creo que todo puede ser malo siempre y cuando la dosis, ¿no? El consumo, la adicción. ¿Qué cosa le veo malo de la liberación de la marihuana? Que hay estudios que así como el alcohol, se dice, así como el alcohol, el cigarrillo, se dice que el abrir esa puerta te va a hacer buscar a lo mejor otras adicciones. Es a lo que voy. A lo mejor uno comienza como que, yo fumo, yo bebo, eso es lo legalmente permitido, o sea, son adicciones, son cosas que nos hacen daño, pero ¿qué pasa? El que no puedo hacer, por así decirlo, es fumar marihuana. Entonces mi cosa mala que hago es consumo marihuana. Pero ¿qué va a pasar cuando ya consumas marihuana? O sea, cuando ya no esté penalizado. O sea, ¿qué puede ser que tú digas? Pues sí, oye, fumo marihuana. O sea, y mientras que la gente se espantaba, a lo mejor ya lo van a ver como una normalidad y después va a ser el siguiente paso de entrada a consumir otras drogas más fuertes. Sí, lo he visto mucho ahorita que estaba haciendo este estudio. Es muy común en todas las personas que me he preguntado y que he llegado a tocar puertas y decir, oye, ¿consumes marihuana? Sí. Y la mayoría de ellos me ha dicho que es como una puerta que abren hacia el poder pasarse otras sustancias, que sería el LSD, la cocaína, sustancias ya más fuertes y más dañinas al cuerpo, según yo. Así es. Lo que pasa es que, mira, si hablamos acerca de adicción, o sea, yo creo que hay cosas que te van hay drogas que te van a generar adicción psicológica, sí, drogas que te van a dar
adicción física, y hay otras cosas que generan adicciones que se quedan en puro psicológico. Un ejemplo, la adicción, si lo hablo así, a redes sociales, o sea, el uso de dispositivos móviles, sería una adicción psicológica. Okay. Es algo que nos hace sentir bien indirectamente, sin que nosotros consumamos algo para que dentro de nuestro cuerpo se libere algo más. Simplemente se te olvida el celular, o simplemente el tener el hecho del celular en la mano, al alcance y demás, te da cierta seguridad, tranquilidad, te quita ansiedad. Hay veces que olvidas el celular y estás así de, ay, o sea, como que siempre estás pensando. Eso es una adicción psicológica, okay, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con, por ejemplo, la marihuana? Que ya es algo que estás introduciendo en tu cuerpo. Entonces ya es algo que está liberando ciertas sustancias, así como el cigarrillo, la nicotina o lo que es el alcohol. Entonces aquí ya tienes la adicción psicológica, o sea, un ejemplo de, para calmar mi ansiedad, oye, para hacer mejor del baño, oye, para, por ejemplo, el cigarrillo. Igual la marihuana, oye, para relajarme, para tranquilizarme, para concentrarme, o sea, entonces lo empezamos a agarrar en un sentido que tenemos cierta adicción, así como para dormir. Por ejemplo, ahorita que se vende el CBD, sí, en gotas, o sea, para conciliar el sueño. O sea, yo digo, qué bueno, sí tiene efecto, sí te ayuda a dormir, pero a lo mejor está la pasiflora, la valeriana, otros tipos de plantas que te generan lo mismo. Entonces digo, ¿por qué no hacerlo con esas en vez de con el CBD o con la marihuana, ¿no? ¿A qué voy con esto? Recordar que siempre va a ser una droga y recordar que siempre nos podrá generar una adicción tanto psicológica como una adicción física, porque esa sí está despertando reacciones en tu organismo. O sea, a lo mejor el celular, pues si lo olvidamos, llega un momento en que lo psicológico, pues vamos a poder estar tranquilos, por así decirlo. Después de 2 o 3 días te fuiste a un lado y ya no lo traes, como que te haces a la idea. Pero la cuestión de la adicción física, eso es más difícil de sobrellevar o de superar. Ok. ¿Tienes algo que nos puedas ayudar para concluir? O sea, si tuvieras tú que dar un veredicto de siento que es benéfica, pero no llevaría estas normas, o siento que no debería ser benéfica y no debería ser. Yo creo que debe ser despenalizada, creo que debe ser muy bien regulada. Okay. O sea, ok, por así decirlo, el alcohol y el cigarrillo es regulado al no venderse en menores de 18 años, sí, ¿no? A lo mejor la marihuana, digo, así como en antibióticos te piden una receta para poder adquirirlos, a lo mejor la marihuana que fuera regulada pero que tuviera forzosamente una indicación médica. Okay. Eso creo que ayudaría. Ok, bueno, pues muchas gracias, doctor Aguiar. La marihuana es una droga muy influyente en estos tiempos. No solo es un tema de discusión en México, lo es en todo el resto del mundo. La popularidad de la droga solo seguirá aumentando y es importante que nos informemos al respecto.